a hablar de lo que hemos hecho en el proyecto Life Green TIC en el Grupo San Valero. Mi compañero Jorge explicará lo que es la parte técnica y yo creo que justo es informar de cuáles son los resultados obtenidos hasta ahora, porque este proyecto se ha desarrollado en conjunto con las cuatro de las 5 entidades que componen el Grupo San Valero y con las distintas áreas transversales que están implicadas, que serían finanzas, recursos humanos, tendríamos también medio ambiente, RSC, TIC, con Jorge a la cabeza, y nosotros internacional. Desde internacional lo único que hemos hecho ha sido coordinar y hacer que las cosas intentaran que funcionaran. Pero lo cierto es que los resultados se los debemos a la colaboración de todos los compañeros. Si quieres, Jorge, empezar tú. Sí, yo me voy a centrar en inicialmente los 5 proyectos más representativos. Como verán, no son proyectos tan espectaculares como los que acabamos de ver en la presentación anterior, pero en el ámbito de una organización mediana, en el ámbito de un entorno educativo, en el ámbito de una universidad, creo que pueden encajar muy bien, que son proyectos muy interesantes y que puede dar una idea muy clara de buenas prácticas aplicadas en este sector, en el nuestro, en el de la educación. Comenzaremos con los 5 proyectos más importantes y si tenemos tiempo comentaremos alguna acción adicional, pero inicialmente nos centraremos en las 5 principales acciones. La primera acción consistió en elaborar un inventario, creo que ya se ha comentado en una de las presentaciones que era una de las primeras acciones, el poder conocer la situación actual de la organización, no tanto por lo que tenemos, sino por hacer un seguimiento de cómo evoluciona esa realidad de equipos, de consumo de esos equipos, de características de consumo de los equipos que estamos utilizando. Y nuestra primera sorpresa, no sé si les sorprenderá a ustedes, es que encontramos 5.500 equipos en todo el Grupo San Valero. Es una realidad compleja porque hay que manejar desde un terminal móvil hasta un servidor que pueda tener unas condiciones y unos márgenes muy diferentes, pero había que hacer ese esfuerzo de intentar buscar nuevos elementos de clasificación, de caracterizar los equipos según parámetros de consumo energético, de eficiencia energética, de edad, antigüedad de esos equipos, uso de licencia. Y una vez acordamos esos criterios para todos los centros, pusimos en común toda esa información. Pusimos en común toda esa información para poder compartirla y, como les decía, no solo compartirla en una ocasión, sino en un modo de monitorización cada 6 meses, volver a sentarnos, volver a valorar esa realidad y volver a analizar si avanzábamos en una buena práctica en el uso de las TIC o teníamos que revisar las acciones. A continuación, el siguiente proyecto que se planteó, y muy relacionado con el análisis previo que se había hecho en la parte del inventario común de equipamiento, fue proponernos realizar un proyecto unificado para la impresión y la gestión de todos los modelos de copias, de escáner, de equipamiento para la impresión en todos los centros del Grupo San Valero. Queríamos abordarlo desde un punto de vista de gestión y desde un punto de vista de equipamiento. Queríamos que los equipos estuvieran homologados, cubrieran las necesidades que cada uno necesitábamos, que esas necesidades estuvieran muy ligadas a la eficiencia, al consumo y a los parámetros que queríamos alcanzar, pero también queríamos que hubiese una gestión unificada que nos permitiese poder controlar todo el servicio, poder aplicar reglas, poder identificar correctamente a las personas que estaban utilizando el servicio y cómo lo estaban utilizando, poder incluso reglas, medidas más enfocadas a acciones de reducción. Decir, bueno, pues este colectivo nadie detecta que sea necesario imprimir en color, pues que sea una restricción y a no ser que se solicite lo contrario, pues que se pueda utilizar de esa manera. Y los resultados fueron muy buenos. En cuanto a equipamiento, la realidad es que una vez homologados esos equipos, resulta muy fácil el poder aplicar acciones de mejora sobre su consumo, su organización y su gestión. Y una vez disponiendo de un entorno unificado que permite hacer esas gestiones, que permite disponer de esos cuadros de mando, aplicar esas reglas, las ventajas, las reducciones, tanto en el consumo de papel como en las gestiones necesarias y el trabajo que había que realizar para poder gestionar un servicio de este tipo, funcionó muy bien. En relación también con... se podrán imaginar que la parte
de consumo de papel, de impresión, de escáner está más relacionado con el entorno de gestión de cada centro educativo, pero con el entorno de los alumnos y de la docencia quisimos relacionar la utilización de entornos virtuales de aprendizaje. Estos entornos, que aunque puedan parecer una herramienta, un recurso, un servicio ligado a las actividades online, y precisamente uno de los centros del Grupo San Valero está especializado en este tipo de modalidad de formación, hemos intentado que no solo sirvan para cubrir esas actividades, sino que en todas aquellas actividades de formación en las que pueda ser relevante, que pueda ser una facilidad, que pueda ser una ayuda, el uso de este tipo de servicios, se incorporen de forma que todo el material, todas las actividades puedan realizarse de forma digital. Que esa colaboración genere, si podemos comunicarnos a través de foros, de correo electrónico, evitaremos situaciones de desplazamientos, de reuniones, otro tipo de comunicación que también puede ser válida en ese modelo de educación y que encaja perfectamente en todos los centros. Y la parte más obvia, pues todo el material que aparece en estas plataformas es material digital, son documentos digitales, estáticos, colaborativos, que reducen en la medida de lo posible la utilización de papel y otro tipo de recursos. El cuarto proyecto que planteábamos era la utilización de aplicaciones virtuales, virtualización de aplicaciones. Está claro que necesitamos los equipos, está claro que podemos utilizar entornos virtuales de aprendizaje, pero siempre hay un momento en el que los estudiantes se tienen que sentar delante de un PC, delante de un portátil y practicar y aprender con aplicaciones informáticas, con herramientas, desde diseño asistido por computador, desarrollo, matemáticas, las que sean. El planteamiento que hicimos en ese caso era intentar liberarnos del equipo, liberarnos de las aulas de informática y que los estudiantes pudieran utilizar estas aplicaciones en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Este concepto es el de virtualización de aplicaciones, que ya está siendo muy habitual en las empresas. Lo trasladamos al mundo de la educación y permitió que los estudiantes pudieran decidir que ese día iban a hacer una práctica de determinada asignatura que utilizaba determinado software con un equipo de bajo consumo, bajas prestaciones, simplemente disponiendo de conexión a Internet. En el caso de la universidad esto representó un paso muy importante, ya que facilitó la reducción de todo el equipamiento que se asignaba o que se utilizaba en casos con los alumnos directamente con su equipo o en las aulas que utilizaban estos alumnos. Y para terminar y completando un poco todos los temas que he estado mencionando, a veces el utilizar un entorno virtual de aprendizaje es algo estático. Voy a coger el documento, la presentación que ha dejado el profesor, o utilizar una aplicación, por muy cómodo que sea, el hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento. No deja de ser también algo frío que el estudiante hace delante de un PC, por muy poquito que consuma ese PC. También contamos con entornos de colaboración multimedia en la que las actividades son síncronas. Los alumnos pueden quedar para resolver unas tutorías, los profesores pueden quedar con los alumnos para hacer una sesión de presentación o aclarar unas dudas o hacer una tutoría. Y doy un paso más, pues no sé, el personal técnico y de gestión puede hacer una reunión de trabajo con un proveedor sin necesidad de desplazarse a la ubicación del proveedor o a asistir a unas jornadas. Este entorno lo hemos entendido como algo global. De hecho existen varias soluciones en varios de los centros, algunos de los centros del grupo con varias de las soluciones, para poder disponer de estas tecnologías en todos esos casos de aplicación. En cualquiera de ellos siempre podamos elegir entre una situación presencial, con muchas personas, con desplazamientos, con consumos no sé, de climatización, o podamos elegir entre una sesión, una actividad virtual de colaboración multimedia en la que se pueden desarrollar estas actividades igual o en algunos casos incluso mejor. Y estas son las 5 principales. Si luego hay tiempo puedo comentar otras actividades y si no, pues creo que con estas 5 se reflejan los casos más importantes. Por volver al tema de los resultados, que ha sido el principio de la intervención,
creo que es justo, pues como decía, informar un poco de los resultados que hemos obtenido hasta la fecha, partiendo de los que nos habíamos fijado cuando planteamos el proyecto. Bien, la acción piloto en la que nos centramos nosotros se llamaba Virtual Campus and Zero Paper. Virtual Campus, está claro, teníamos que dar formación online, convertir formación que estaba dándose en presencial en online, y de ahí pues hacer un seguimiento y saber qué suponía eso, hablando en términos de ahorro de emisiones de CO2 principalmente, mediante el uso racional de las TIC. Y Zero Paper Policy era introducir en el grupo una política de papel cero en todos los procesos que nos fueran posibles y en todos los departamentos. Bueno, en cuanto a campus virtual, 2.152 alumnos han sido participantes en esta acción y se les ha monitorizado. 110 pertenecían a ciclos de grado superior de formación profesional y el resto eran posgrados o universitarios. Yo creo que es una buena cifra y un buen muestreo a la hora de tomar resultados, de tomar datos, perdón. En cuanto a ahorro directo de papel, el límite o los resultados esperados que teníamos eran 5 toneladas. A fecha de hoy tenemos ahorradas 6,4 toneladas métricas de papel. Ahorro directo, eso quiere decir el papel que utilizamos si hubiéramos dado la formación de la manera clásica, face to face, y que ahora se está dando en online. Eso es lo que nosotros como institución dejamos de utilizar, es un ahorro directo. En cuanto a ahorro indirecto de papel, pues habíamos fijado el ahorrar 6 toneladas. Bueno, pues hemos ahorrado 14 toneladas de indirecto. Eso es lo que nuestros alumnos utilizan. Para ellos han establecido unos indicadores ayudándonos de empresas líder en el sector, de TIC, que han establecido y han realizado los seguimientos. Igualmente teníamos fijado un consumo de 17.000 kilovatios hora. Está ampliamente superado. Igualmente con fuel oil, con combustible, 2.000 litros, 2.930. Está claro, lo que se tenían que desplazar los alumnos para venir a clase y han dejado de hacerlo. Y finalmente, y lo más importante porque era el objetivo común superior de este proyecto, que era el ahorro de toneladas de CO2 equivalente. Hemos ahorrado 74, cuando teníamos fijadas 36 y media. 50 de estas toneladas corresponden a lo que sería online y el resto al resto de actividades que habíamos introducido en nuestro plan de acción Green TIC, Zero Paper y otras pequeñas acciones que, aprovechando que teníamos el proyecto, hemos ido introduciendo en la casa. Entonces, ahora si quieres, Jorge, explicar un poco las de manera rápida para que sepáis qué tipo de medidas. Muchas muy sencillitas. Sí. Como se imaginarán, en cualquier centro educativo hay que gestionar matrículas y las matrículas pueden ser algo que genere mucho papel o que genere nada de papel. En nuestro caso hemos intentado que los procesos de automatrícula se puedan realizar de forma online, que puedan utilizarse todos los recursos necesarios para que se realice ese proceso, sus pasos, su creación y, bueno, en definitiva no solo la matrícula, sino que gestiones posteriores relacionadas con expediente, con títulos, también se pueden realizar de forma digital. Sobre la telefonía virtual, cuando realizábamos el inventario, nos dimos cuenta que hay muchísimo equipamiento en telefonía, aunque parezca normal el tener un equipo fijo, clásico, encima de la mesa de cada persona en cualquier organización. Al final cuentas, aparecen muchos, consumen, se estropean, hay que repararlos. En este momento, concretamente en la universidad, no hay ningún teléfono fijo. Todo el mundo utiliza teléfonos móviles, no hay centralita física, esas máquinas inmensas también con ventiladores y consumiendo mucha energía han desaparecido y todo es telefonía virtual, colaboradores hablando en una red interna, profesional, pero utilizando teléfonos móviles convencionales, que es una solución más que suficiente y mucho más eficiente que las anteriores. También se desarrolló un proyecto de un módulo de finanzas, de una red global, que tiene también como objetivo en esta línea el poder intercambiar información sin necesidad de otros procesos que no dejan de generar complejidad y de generar más trabajo. Cuando digo implantar para todos los centros del grupo. Todos los centros
cuenta, el mismo servicio y pueden intercambiar de forma integrada dentro del mismo modelo toda esa información. En cuanto a otro tema que ya se está documentando en las jornadas, la virtualización de servidores, en los centros educativos tenemos unas características muy peculiares en este sentido. Hay servicios que son muy sólidos, muy exigentes en cuanto a recursos, no sé, gestión académica, finanzas, y otros que son muy livianos, que tienen muy poquita duración. No sé, me invento unos blogs para unas prácticas de periodismo deportivo. Para nosotros la virtualización de servidores es fundamental. Si tuviéramos que gestionar un servicio en un servidor, pues no quiero pensar qué infraestructura de sistemas necesitaría Grupo San Valero. Para nosotros virtualizar pequeñas actividades en pequeños servicios, poder separarlo y poder flexibilizar ese consumo de recursos tecnológicos es fundamental. Se han realizado acciones para potenciar la comunicación digital, lo más doméstico que nos podamos imaginar, elegir entre enviar una invitación en papel o enviarla utilizando un correo electrónico. Pues se ha intentado potenciar todo aquello que hiciera uso de mecanismos, por muy simples que fueran, pero que pudieran reducir el consumo de papel. A nivel externo y a nivel interno, también la comunicación interna entre los empleados, la empresa, un caso concreto de gestoría que pueda necesitar enviar información a los empleados de la empresa. En todos estos proyectos que han tenido que ver con estas actividades también se ha buscado que todos los accesos, registros, comunicación, documentación fueran siempre digitales y nunca diésemos un paso atrás y volviésemos a modelos anteriores. Y también en los sistemas de evaluación y en los sistemas de encuestas. ¿Por qué no utilizar, si utilizamos entornos virtuales de aprendizaje para enseñar, para aprender siendo centros educativos, por qué no utilizar sistemas de gestión de encuestas online, tanto en el ámbito de evaluación docente como en el ámbito de clima laboral y cliente interno? Lo he dicho todo muy rápido, si en algún momento hay que profundizar en alguna de ellas. Sí, recientemente hemos organizado hace 2 días una semana que se llamará la Semana Clean Up, son los Clean Up Days. Entonces, ayudado de recursos humanos, se va a mandar un mensaje a todos los trabajadores en los que se les va a instar durante la semana del 7 de marzo a que eliminen de sus ficheros, de sus ordenadores, de sus discos duros, de las bandejas de entrada de sus correos, de la nube, todos aquellos correos y ficheros que habitualmente no se utilizan y que no sirven para nada, y que aquellos que se quieran guardar de verdad se empaqueten en un zip, porque es muy importante. Normalmente, como dice Jorge, es que si no luego vamos con el doble discurso de que es que los dispositivos no me valen, pero es que hay que optimizarlos. Yo estoy completamente de acuerdo, no es una medida tan cara el que cada día, durante una semana, se dediquen 10 minutos de tu jornada laboral a eliminar todo ese espacio. Para daros un dato que me dio Jesús Díez de Fundación Patrimonio Natural, que le dije a ver cómo convenzo yo a esta gente de que hay que hacer esto, porque todo el mundo dice que eso no vale para nada, pues me dio un dato muy relevante, por lo menos para mí. Guardar un archivo de 1 megabyte supone 14 gramos de CO2. Eso si lo guardas durante 3 meses. Si lo guardas durante 6 meses son 16 gramos. Pero si mandas un archivo de 1 megabyte o de 10 megabytes, es 6,66 veces más de gramos de CO2. Es decir, que es un dato bastante relevante. Cuesta muy poco y, si cogiéndote un poco la línea, Bernabé, sí que es verdad que la sensibilización y la concienciación de la gente y de los directivos es importante. La muestra está que están aquí bastantes. Yo creo que nosotros vamos por el buen camino. Y bueno, yo creo que por nuestra parte nada más, que esperamos que hayáis estado a gusto esta mañana y que seguro que hemos aprendido todos algo. Y ahora vamos a pasar a la clausura.